Cecilia. Siguiendo con Juan Fernando López Aguilar, él consiguió 26 diputados en mayo de 2007 y una de las excusas o razones que esgrimió Coalición Canaria para no pactar era que decían que con Juan Fernando López Aguilar era imposible dialogar o llegar a acuerdos. ¿Usted cree que de sí mismo que tampoco se puede dialogar con usted, que usted es incapaz de llegar a acuerdos, como algunos piensan o como algunos le achacan? Mire, lo de Juan Fernando López Aguilar era una excusa de un pacto ya establecido entre la derecha canaria antes de las elecciones, de espaldas a los electores, de espaldas al deseo de cambio inequívocamente expresado por los canarios. Con respecto a mí, se hacen algunas caricaturas, pero las caricaturas son... He negociado todo lo que hay que negociar en mi vida. Convenios sindicales como abogado de comisiones obreras cuando era casi un niño. Convenios en los hospitales del Cabildo de Tenerife, la principal empresa pública de la isla, como presidente de la misma, en nombre de un gobierno socialista. Negocié el Pacto de Progreso. Fui yo quien lo negoció. La única fórmula estable y de izquierdas que ha tenido la autonomía canaria, porque lo decidieron Jerónimo Saavedra y Alberto de Armas. Y hasta negocié con ATI en La Laguna. 15 días negociando. Y llegamos a un acuerdo mucho más satisfactorio para los valores y las propuestas de PSOE que lo que otros compañeros negociaron esos mismos días en otras instituciones de Tenerife, pero lo traicionaron a los 3 días. Elegimos con nuestro voto al que entonces fue alcalde, Elfidio Alonso. A los 3 días nos traicionaron. ¿Sabe quién fue el muñidor de esa traición? El que dio las órdenes, el que apretó el botón, Paulino Rivero. Por eso, a veces uno confunde las ensoñaciones con las estrategias políticas. Hacer estrategias olvidando esas cosas. Imprudencia temeraria. Imprudencia temeraria. Félix. Bien, yo sigo con las preguntas que quizás creo que puedan tener algo de interés, sobre todo para los militantes, que son los llamados a expresar su opinión el próximo domingo. Cuando hablaba ahora de todos estos vientos de cambio, de las elecciones, como bien decía Cecilio antes, los resultados del año 2007, a mí me sugieren, no sé, me asaltan varias preguntas, ¿no? Pero hay una que es evidente. Cuando, digamos, la nave socialista iba con viento a favor, ¿dónde estaban todas aquellas personas que decían que no era la forma, en este caso, de lo que representaba Juan Fernando López Aguilar de llevar el partido? ¿Dónde estaban en aquellos primeros tiempos cuando todo, digamos, entre comillas, los resultados, a pesar de no gobernar, le sonreían? Esta gente, al final, es que como estamos acostumbrados a ver a los políticos de un y otro partido, son capaces de defender hoy una cosa y mañana exactamente la contraria, sin que les cambie la cara. Yo tengo curiosidad por saber dónde estaban todas esas personas que ahora dicen que aquello, bueno, que ellos expresan, además abiertamente, no era la forma de llevar el timón de la nave socialista en Canarias. Baile de disfraces. Baile de disfraces. No le puedo dar otra explicación, ¿no? Baile de disfraces. Fantasías ya definidas. No, baile de disfraces. Motivo. El disfraz, Juan Fernandismo. Se disfrazó mucha gente al socaire de aquella ilusión, pero desde que pudieron, algunos, los más osados, los más que se sentían respaldados por el establishment del archipiélago, empezaron a boicotear aquella política, ¿no? Y eso fue lo que me resultó a mí traumático. ¿Qué quiere que le diga? Algunos de ellos, los más influyentes, hoy han recuperado la influencia en el Partido Socialista. Por eso, claro, por eso, cuando uno analiza estas cosas, no se puede detener en los discursos, ni cuando dicen, es que vamos a aplicar el programa de 2007. No, no. Un dirigente político tiene que escudriñar todos los datos que hay en la realidad, sacar sus conclusiones y actuar en consecuencia. Y por eso he dicho yo, el Partido Socialista, sin decirlo, está desinflando, reorientando una propuesta, y no es el momento de desinflarla, sino de reafirmarla. Esta es la diferencia. Se puede explicar de muchas maneras, podría ponerle muchos matices, pero esta es la conclusión. Le advierto una cosa, cuando uno analiza una estrategia política tiene que poner todos los matices sobre el terreno, pero cuando la define tiene que explicarla con mucha claridad y aplicarla con contundencia. Si no, aprendamos de la derecha. Belén. Yo antes le había preguntado qué iba a ser del secretario general si usted ganaba la presidencia del gobierno. Ahora le pregunto más concretamente, ¿qué va a ser del señor Espínola y señor Julio Cruz al hilo de la respuesta que le acaba de dar a mi compañero Félix Díaz? ¿Qué es lo que va a ocurrir con estas dos personas que, como usted dice, antes se disfrazaban, luego se desmarcaron, luego vuelven a estar, ahora están en el poder, le desfenestran a usted? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Los nombres los ha puesto usted. Yo dije simplemente que ha habido un baile de disfraces. Los nombres los he puesto yo. Bien, pues le digo que frente a unas actitudes que leo como excluyentes, estoy oyendo hablar de contundencia, pero cuando se refieren a los asuntos internos del PSOE, a los asuntos domésticos, y cuando tienen que afrontar
la relación con nuestros adversarios, suavidad. Yo planteo lo contrario. Planteo firmeza frente a los adversarios e integración en el Partido Socialista. Porque las caricaturas, caricaturas son. Lo recuerdo. Las caricaturas, caricaturas son. Entonces, el Partido Socialista tiene un elenco de dirigentes a los que no se va a excluir, pero usted entenderá que si yo soy el candidato a la presidencia del Gobierno y tengo que afrontar esa responsabilidad, dentro de un criterio de integración, tendré que configurar un equipo que haga creíble la estrategia y que permita llevarla adelante. Porque yo muy listo no soy, pero muy tonto tampoco, se lo aseguro. Marco. Hablaba pues de que la estrategia del partido se empieza a desinflar en algunos aspectos. No sé yo si por la propia inercia de los acontecimientos que sucedieron en 2007, en el sentido que en esas elecciones el partido obtuvo unos resultados inmejorables y, sin embargo, no consiguió gobernar. Quizás muchos de sus compañeros pueden, impulsados por ese fracaso, digamos, a la hora de gobernar, apostar por acercarse a Coalición Canaria o al Partido Popular para poder alcanzar gobierno, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta parece prácticamente imposible? Mire, no está escrito cuál es el techo electoral del Partido Socialista. Sí está escrito que cuanto más nos desdibujemos, peor resultado electoral obtendremos. Aún en el caso de que el Partido Socialista tuviera que intentar una negociación con nuestros adversarios políticos principales para conformar una mayoría parlamentaria, yo le digo, siempre es mejor desde la fortaleza. Alguien tendrá que convencerme que es mejor ir a negociar desde la debilidad. Y la fortaleza nos vendrá de la ilusión que despertemos entre los canarios. Y esta, de la diferencia que los canarios perciban entre nosotros y lo que hay, que está muy deteriorado. Esta es mi posición. Esta es mi posición. Mire, yo no sé cuáles son los motivos que llevan a algunos compañeros a creer lo que no ha ocurrido ni creo que vaya a ocurrir. No sé cuáles son los motivos. Yo sí tengo muy claro por qué creo en que el Partido Socialista, para llegar al gobierno como tiene que llegar, tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte. Y además, el Parlamento de Canarias no tiene por qué tener necesariamente la actual composición a 3, a pesar de una ley electoral tramposa que está pensada para eso, para garantizar la perpetuación de gobiernos de la gran derecha en Canarias. No tiene por qué tener la misma composición. No hay nada en democracia que los ciudadanos no puedan hacer mediante el voto. Y los que emiten mensajes de demoralización es que en el fondo están de acuerdo o están resignados con la actual situación. Yo no. Yo no. Cecilio. Siguiendo en esa línea, habla de negociar desde las fortalezas. Le recuerdo una pregunta que le hacía antes y que no hubo tiempo para responder. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Quiénes le apoyan a usted? Si el aparato en Canarias le apoya y qué papel va a jugar Ferraz o por qué no lo ha jugado. Mire, ¿qué pasa con yo soy plenamente consciente de lo que es un partido de estructura federal, pero con todas las consecuencias. Y creo que los socialistas canarios tenemos que tener una actitud de colaboración leal con la dirección federal del partido. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que nosotros en cada momento adoptemos la posición en los asuntos canarios que más cómodo le resulta a la Ejecutiva Federal. Porque en Canarias, los socialistas canarios, sobre los asuntos canarios, tenemos que decidir autónomamente. También sobre la política de alianzas. Porque además, la política nacional es muy cambiante. Es muy cambiante. Esta es mi posición. Antes le dije, mire, cuando el presidente del Gobierno llama al secretario general del PSOE y le dice, vamos a hablar de asuntos de interés general, el REF. Digo, sí, ese es de interés general, pero tú no dictas la agenda, y menos a la primera fuerza política de Canarias. Para hablar del REF hay que hablar de otras cosas, ley de dependencia, educación. Y si no hay acuerdo sobre unas cosas, no lo hay sobre las otras. Esta es la diferencia de estrategia, en un ejemplo concreto. Y por eso la población empieza a percibir que el Partido Socialista pierde fuelle. Félix. Bien, precisamente hablando sobre esto último que cuestiona, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo valora, cómo analiza este aval que de alguna forma está teniendo la dirección federal del PSOE sobre ese acercamiento a Coalición Canaria evidente, al menos en lo público, en lo que se ve, ¿no? No estamos hablando de lo que no se ve en las trastiendas, sino lo que podemos percibir ya no como periodistas, sino como ciudadanos, ¿no? ¿Cómo analiza usted ese acercamiento? Parece que incluso meditado y calculado desde lo que es la estructura federal del PSOE, en este caso a Coalición Canaria, bueno, por mor del apoyo en el Congreso de los Diputados y también por la actualidad de los últimos días en Canarias. Mire, yo la colaboración entre Coalición Canaria y Partido Socialista para garantizar la estabilidad parlamentaria y por lo tanto que España siga teniendo un gobierno progresista la aplaudo. Pero eso es una cosa y la política canaria es otra. Ellos en la política canaria
hacen lo que quieren hacer, que es intentar desacreditar al Gobierno de España y al Partido Socialista Canario. Oí anteayer a Paulino Rivero. La huelga general es el fracaso del Gobierno de España, de la oposición, de los sindicatos, de los empresarios, del Sun Sun Corda, menos la suya. ¿Él dónde está? Se ha pasado 4 años, él y Soria, mirando unas Islas Canarias envueltas en una crisis con consecuencias sociales dramáticas, como si fueran espectadores, buscando enemigos fuera. Colaboran en Madrid, pero en Canarias ellos son nuestros adversarios. Y los mismos adversarios, o los mismos potenciales aliados, PP y Coalición Canaria. A mí no me encandilan ni los bailes de disfraz, ni el martes de que están en este momento protagonizando Paulino Rivero y José Manuel Soria. A mí no me encandilan. Y sé que a los militantes socialistas y a los votantes socialistas tampoco. A lo mejor algún dirigente sí, pero eso es problema de ese dirigente, ¿no? Gracias a los compañeros y nada, ha sido, me imagino que para todos, una experiencia muy grata y buenas noches. Hasta luego. ¿Quién dijo que todo está perdido?